Le damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que por primera ocasión están en esta hermosa congregación. Siéntase en su casa. Aquí lo abrazamos, lo bendecimos y le damos gracias a Dios por su vida, que nos acompañen, y a todos aquellos que están de regreso en el camino, en la senda, en ese camino, que el camino es Cristo, porque nadie llega al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a suplicar que se pongan de pie, por favor, y que me acompañen a la lectura de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo del 7 en adelante. Esta va a ser nuestra lectura base, así que cuando en el cuerpo de este sermón yo me refiera a algún versículo, que yo le diga como dice el versículo 7 o como dice el versículo 14, es porque me estoy refiriendo a esta lectura, así que téngala ahí separada porque es en la que vamos a fundar el estudio del día de hoy. Así que el título de este mensaje es muy sencillo: el amor. Pero el amor como atributo comunicable de Dios. Continuando con esta hermosa serie de mensajes en los que hemos estado poniendo a la luz de la palabra el conocimiento de los atributos comunicables y los atributos incomunicables, ¿verdad? Así que vamos a poner mucha atención, hermanos, y yo quisiera hacer un preámbulo de esta lectura en que cuando Dios nos habla de hermano aquí, y básicamente por ahí lo dice también en el versículo 20, que habla de hermano, no está hablando de tu hermano de sangre, está hablando de tu hermano en la fe. Entonces tu hermano puede ser tu hermana esposa, tu hermano de sangre, tu hermano como aquí que somos congregantes. Así que tengamos en mente esa parte, ¿sí? Y que el amor que hoy vamos a estudiar va a ser el amor que viene de Dios. Amén. Así que hasta ahí dejo ahorita esta breve introducción. Vamos a leer la palabra de Dios y yo le voy a suplicar que vaya usted, la voy a leer despacio para que sintamos esa palabra. Y dice así la escritura, versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oramos. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos des entendimiento, pero sobre todo, Señor, que nos des paz en nuestros corazones, que nos quites cualquier estorbo que pudiera haber delante de nosotros y tu palabra, para que esta palabra surta efecto como lo debe hacer desde que fue dictada, como una espada de doble filo. Señor, si hay algo que tengas que romper en mí, rómpelo. Y si hay algo que tengas que sanar en mí, sánalo. Te damos gracias por este mensaje y permite, Señor, que salgamos renovados y sobre todo conociendo más de tu perfecto y soberano carácter. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Como se los mencioné en un principio, el día de hoy vamos a estudiar el atributo comunicable de Dios que se llama amor. Amor. Muchos de ustedes saben que en las Escrituras esta palabra tiene varios significados, y eso no lo vamos a estudiar el día de hoy, porque no se trata este mensaje, ponga atención, de entender la palabra amor como sentimiento. No. Hoy vamos a estudiar la palabra amor como un atributo de Dios. Por lo que vamos a estar hablando de la palabra amor, que traducida al español es la palabra ágape. Ese amor es el que vamos a estudiar. Usted sabe que hay otros, y si no, bueno, en otro estudio se podría ver el amor filios, el amor eros. Hoy vamos a hablar del amor ágape, el amor que viene de Dios. Y esta palabra amor, ágape, usted la encuentra en este pasaje desde el versículo 7 hasta el versículo 21 que acabamos de leer, y que cada vez que dice amor en esta parte está hablando de ágape. Ágape es ese amor que viene de Dios. Entonces, primero que nada, sepa usted que el amor ágape es parte de la naturaleza de Dios. Es decir, que, versículo 8, vamos para allá, parte B, porque Dios es, ¿qué? Amor. Dios es amor. Y hermano, hermana, no se confunda. No quiere decir que el amor sea Dios. Mastícalo tantito. El amor no es Dios. Dios es amor, porque es parte de su naturaleza. Las Sagradas Escrituras nos dicen tres cosas al respecto de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Dice la Escritura que primero Dios es espíritu, ¿verdad? De acuerdo a el Evangelio de San Juan, que dice que Dios es espíritu. Juan 4:24
dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, O sea, es necesario, es importante para un ser humano que le adore. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Dios es un espíritu. Número 2, que Dios es luz. Que Dios es luz, como decíamos en el pequeño devocional del inicio. Significa que Dios es la suma de todas las excelencias, que no hay nada ni nadie por encima de ese Dios supremo. Y tercera parte de la naturaleza de Dios, que Dios es amor, de acuerdo a lo que estamos estudiando el día de hoy en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Ahí lo tienes, la definición de la naturaleza de Dios, que Dios es amor. Muy bien. Amados congregantes, no es simplemente que Dios ama, no, sino que Dios es el amor mismo. No confundamos que Dios es bueno, como dicen, es que Diosito es bueno porque me ama. No. Deja de humanizar a Dios. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es parte de su misma naturaleza. La naturaleza de Dios, cuando tú piensas en ese Dios, Dios es amor. ¿Y cuándo te va a servir ese tipo de pensamiento? Cuando viene la adversidad a tu vida, cuando tienes el problema, cuando tienes la enfermedad, cuando tienes la bronca. ¿Te acuerdas quién es Dios? Pues Dios es amor. Relájate, porque en la vida de un cristiano todo obra, ¿qué? Para bien. Mucha gente hoy en día, propios y extraños, habla del amor de Dios, pero ¿saben qué? Son ajenos completamente al Dios del amor. Hablan del amor de Dios, pero no conocen al Dios del amor. Y de verdad, no lo entienden. ¿Saben por qué no lo entienden? Porque no lo conocen. Hoy lo estás conociendo un poco más. Y no va a ser puro embotamiento mental lo que vas a recibir hoy. Va a ser paz, va a ser un alimento a tu corazón que lleves a la práctica para cuando estés allá afuera. Y que sepas que tu Dios es amor. El amor divino, y fíjense cómo lo piensa mucha gente, o tal vez cómo lo pensabas tú, o cómo lo pensaba yo. Mucha gente piensa que el amor divino es como una especie de debilidad afectuosa, como que es como un sentimiento de debilidad de parte de Dios, como una cierta benevolencia que tiene Dios para contigo. Es que Dios es bien bueno, por eso me ama. No, espérame. Incluso se llega a considerar que el amor de Dios es como una condescendencia cariñosa que tiene Dios en tu vida. No hay cosa más alejada a la verdad que pensar de esa manera. Porque hoy día el amor de Dios, si tú no conoces verdaderamente el amor de Dios como atributo comunicable de Dios, entonces, ¿qué hace la gente? Piensa que ese amor es reducido a un sentimiento. Por eso es ágape. El amor ágape no es un sentimiento, es una parte de Dios. Se cree que no nada más es un sentimiento, sino que además es enfermizo, porque acuérdense cómo hay amor enfermizo, ¿no? Amores que matan. Bueno, este amor, la gente cree que es un amor como el que da el hombre, porque a veces es que a Dios a mí ya no me quiere, por eso me va como perro con pulgas. No. El amor de Dios es más allá que un sentimiento humano, porque ¿qué sucede? Que la gente
empieza a creer y a copiar que el amor que da el hombre es como el amor que da Dios. Entonces es un amor lleno de emociones, pero lleno de emociones humanas. Humanas, ¿te das cuenta? Que hoy estás de buenas y mañana, haz como que no lo ves. No, así no piensa Dios. Dios te lo da todo y tú eres el que te alejas. ¿Cómo? Pecando. Porque Dios es justo y ya lo vimos en los otros atributos. ¿Se dan cuenta cómo se va concatenando? Dios no piensa como hombre, Dios no te da el amor humano. Sin embargo, la verdad es que nuestras ideas han de ser reguladas. ¿Cómo debo entonces ahora de pensar, hermanito? Pues debes de pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y esta parte de la Biblia, del versículo 7 al 21, hermano, es para que, mira, te dé hasta por debajo de la lengua. Hermano, hermana, cuidado, y no vengo aquí a poner el dedo con nadie, pero te está diciendo claramente, a ver, cristiano de hace 7,000 años, naciste en cuna cristiana y Dios te dice que si alguno dice que ama a Dios, a ver, no levanten la mano para no exhibirnos, pero si yo les pregunto, ¿quién ama a Dios? Yo amo a Dios, sí, aleluya. Ok, ya dijiste, tú amas a Dios. Híjole, versículo 20. Y si aborreces a tu hermano, ya les dije quién era el hermano. Y si tú traes pleito con alguien y te cae gordo y no has perdonado y estás murmurando y ¿qué dice? Yo no te lo digo, eres un mentiroso, no amas a Dios, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Y sí, me podrías decir, oye, es que yo al menos tengo un hermano de sangre que es insoportable, se mete con sus amigos a la casa cuando no está mi mamá, se ponen a fumar droga, caso real aquí en Tepito, han llegado a sacar hasta las cosas de mi mamá. ¿Cómo me vienes a decir a mí que ame yo a ese hermano? Yo no te lo digo, te lo dice Dios. Ámalo. Lo que está haciendo es un robo, no lo denuncias. ¿Por qué? Porque le tengo miedo. No, porque no lo amas. Porque si lo amaras, denunciaras esa conducta. Pero es que se va a ir al reclusorio por mi culpa. ¿Por tu culpa? Tú le dijiste que robara. ¿No? Bueno. Pero por eso es el Espíritu que te lo tiene que ir revelando. Pero no me digas que levantas la mano y que dices que amas a Dios cuando aborreces a tu hermano. Versículo 20, reclámenle a Juanito. Con él es el problema. Eres un mentiroso. No lo conocen. No conocen a Dios. Nos encontramos, hermanos, hermanas, santas y santos de Dios, en una urgente necesidad que se hace evidente. Y no solo por la ignorancia general que prevalece en el mundo, no, también en la iglesia. Que hay un estado tan bajo de espiritualidad, que está la congregación tan acostumbrada que le acaricien el oído. A ver qué me van a dar, a ver qué voy a recibir. No, nosotros estamos hechos para dar al Señor. Ese es el propósito de nuestra vida. Es triste admitir, amados hermanos y hermanas, que es una característica general de muchos de los que profesan ser cristianos, tener un muy bajo nivel de espiritualidad. Y sabe, siguen en sus pecados y en sus deleites. Qué poco amor genuino entonces hay hacia Dios. Porque si verdaderamente habría un amor genuino, te callas y lo llevas a la cruz y le dices: Señor, transfórmame a mí. Y como eres cristiano, cristiana, eres más que vencedor. ¿En quién? En tus fuerzas.
en que te traten bien, en que te den gasto, en que te abran una nueva oportunidad en trabajo. No, en Cristo Jesús, que te fortalece. Cuanto tú mejor conozcas el amor ágape, su ágape del Señor, cuanto más conozcas tú su carácter, su plenitud, su bienaventuranza, conoces de verdad y descansas en la omnisciencia de Dios. Ya lo estudiamos. Cuando venga la adversidad a tu vida, piensa en la omnisciencia de Dios. ¿Qué quieres decir, pastor? Pues que Dios todo lo sabe. Entonces eso que te está pasando a ti, ¿qué crees? Dios ya lo sabía. Descansas en eso, porque es la voluntad de Dios y Él se va a encargar. Y después luego te acuerdas que dices, y aparte es un Dios que me da su ágape. Entonces no nada más viene este problema, sino que viene lleno de ágape. Descanso, me pongo a orar y espero la voluntad soberana de Dios. Si nosotros conociéramos esto que te acabo de comentar, que tuvieras en mente esos atributos, la justicia, se te olvida que Dios es justo. Cuando haya una injusticia en tu trabajo, tú te acuerdas que Dios es justo. Cuando hay una injusticia en tu familia, cuando se están peleando por la herencia, tú te acuerdas que Dios es justo. ¿Sabes qué va a pasar? Que vas a ser más fuerte. El impulso dentro de tu corazón va a corresponder más al amor de Dios y vas a descansar bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Vas a acampar en esos arroyos de agua fresca que hacen crecer a los grandes árboles. ¿Para qué? Para hacer un arbolote grandote, para dar fruto. ¿Y sabes para qué? Para que le des a los demás, porque el amor todo lo puede. Y no me voy a meter a Corintios 13, porque si no entonces me desvío. Pero Corintios 13, la preeminencia del amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor. ¿Y quién es el amor? Tú y yo no. Porque no lo podemos todo, porque no lo perdonamos todo, porque siempre estamos buscando algo. Está hablando de Cristo. Cristo es el amor hecho hombre. Seamos imitadores de Cristo. Vamos a ser más fuertes. Si nosotros tenemos conciencia de esos atributos de Dios en nuestra vida, entonces va a haber una correspondencia del amor de Dios en nosotros. Lo vamos a sentir y, ¿sabes? Te va a resultar más fácil amar a tu prójimo, amar a tu hermano, amar a tu hermana. No saques fuerzas de ti. Y es que me protejo y todo lo puedo yo. No vas a poder. No has podido, hermano, hermana. Entonces el día de hoy, a la luz de la palabra, les voy a compartir 7, hermana. Traía 20, pero dije, no, voy a dar 7 nomás, para que busquen los otros. Características del amor de Dios como atributo comunicable. Si quieren anotarlas, anótenlas. Y si no, pongan mucha atención. Primera característica del amor de Dios como atributo comunicable. El amor de Dios, mi amado hermano o hermana, es inherente. Inherente. ¿Qué es inherente? A ver, chicos y chicas universitarias, es propio, es tuyo, es inherente de Él. Esto quiere decir que no hay nada en los objetos, en los animalitos, en la creación, en ti, en mí, en creyentes o en no creyentes, que hayan provocado el amor de Dios. El amor de Dios es propio de Él. O sea que no hay nada que una persona o un ser vivo o cosa, ¿verdad?, haya pedido el amor de Dios, porque el amor de Dios es propio. No hay nada
que tú o que yo puedas hacer para llamar la atención de Dios y que Él ponga amor en ti? Que tú puedas atrapar el amor de Dios o que tú puedas impulsar el amor de Dios hacia tu vida. Si no lo puedes impulsar a tu vida, ¿crees que lo vas a impulsar a tus hijos o a tus nietos? No. Entonces, ¿qué hago? Le pides a Dios que derrame su ágape con Él, como lo hizo contigo. ¿Y cómo sé que yo tengo el amor de Dios? Porque perdonas, porque tratas bien a tu hermano, hermana, porque dejaste de ser tranza, porque estás batallando con dejar de decir malas palabras. Ahí sí te la creo, de acuerdo a la palabra, porque hasta yo salí aquí salpicado con el versículo 20. Mentiroso, mentiroso, si no tienes misericordia, perdóname, Señor, perdóname. Y siempre que le digo a mi hermana esposa, porque es bíblico decirle hermana esposa, así le dijo el predicador a la tsunamita en Eclesiastés, mi hermana esposa. Mentira, en Cantar de los Cantares. Ese es un libro maravilloso, subido de tono, y ahorita que no hay niños, medio erótico, no, hombre, hay unas escenas ahí, hermano, no, hombre, imagínense, se la pongo, empieza desde el dedo gordo y acaba en la cabeza, la recorre por todos lados a la tsunamita, wow, pero con la esposa nada más, ¿no? Y le dice hermana esposa, y yo no le quiero ir a bajar las cosas del coche a mi esposa. Y yo amo a Dios. Mentiroso, Héctor, eres un mentiroso, no me amas. Pero si mi esposa además me está diciendo esto, pues te callas y piensas en mí como mi amor y le sirves a tu esposa, porque dices que me amas. De verdad que la palabra de Dios siempre te confronta. Entonces, la primera característica, que el amor de Dios es propio de Él. Que el amor que una criatura, es decir, un ser humano como usted y como yo, el amor que tú tienes por otra persona es producido por algo en dicha persona que produce el amor, tu amor. Entonces, ¿en qué se resume? Pues tú me amas, pues yo te amo. Y nos amamos. Ese es en el mundo. Pero el amor de Dios es gratuito, hermanos. El amor de Dios no tiene un origen en ti, tiene un origen en Él, porque Él es amor. Y el amor de Dios, además de ser gratuito, que no pide nada a cambio, piensa en eso. Cuando te abandone el mal hora de tu cara de caimán, marido, cuando tu mujer te pone unas carotas porque, no sé, no le gusta cómo haces algo, o en tu trabajo, o en tu negocio, y que la gente te desprecia, o que la gente murmura de ti, piensa en el amor de Dios, que es gratuito, que no te pide nada a cambio, que es un amor espontáneo, pero sobre todo inmotivado. El ser humano no puede producir amor en Dios para Él, porque el ágape viene de Él, es su naturaleza. La única razón de que Dios ame a alguien, a ti, a mí, reside en su voluntad. Volvemos a la voluntad, que es soberana. ¿Recuerdan ustedes la prédica de la semana pasada? Hablamos de la misericordia, ¿verdad? Bueno, Romanos 9:15, y que dice que tendrá misericordia ¿de quién? Pues de quien tendrá misericordia, de a quien Él le plazca. Lo estudiamos la semana pasada. Dice Deuteronomio 7 al 8. Fíjate, no por ser vosotros más que todos los pueblos. A ver, piensa en ti como hombre, como mujer. Te está hablando Dios. Dice, no por ser tú más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante. Tú que te crees Juan Charrasqueado y te crees el todas puedo, ¿sabes qué eres ante los ojos de Dios? Tal vez ante tus ojos
eres del pipiripao, pero ante los ojos de Dios eres, yo no soy, dice, insignificante. Eso es lo que eres ante Dios, lo que soy yo. Entonces dice, sino por cuanto Jehová os amó, y porque me amó, ahora soy de su pueblo. Deuteronomio 7, 7 al 8. Y eso del pipiripao viene en la traducción Chilango habla hoy. Él ama, Dios ama por sí mismo. ¿Cómo? Según el propósito de Dios. Ama según el propósito suyo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él primero nos amó a nosotros. Dios nos amó primero. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios no nos amó porque nosotros le amamos, ¿verdad? Y eso es muy cierto. Acuérdate tú, o yo me acuerdo, ¿qué les parece? Me pongo de ejemplo. Y me lo acaba de poner un jarocho, de allá, un paisano de usted, jarocho, y me puso, lo que hablan ustedes son puras hadas, y son unos tos. ¿Qué creen? No me ofendí. ¿Sabe por qué? Y le puse, exactamente, es eso lo que yo pensaba hace 17 años. Muchas gracias por recordármelo. ¿Y qué hizo Dios? Me amó primero. Yo lo amaba, no, porque yo decía que eso eran puras ¿No decías eso tú también de la palabra de Dios? De tu hermano, de tu hermana, de tu primo, de tu pariente que se convirtió. No, es que ya se hizo, y hasta como dicen aquí en el barrio, ya se hizo cristiano, es que ya se hizo hermano. Y como dicen allá del otro lado del viaducto, es que ya es cristiano. Y como dicen allá en Iztapalapa, es que ya es bien aleluya. Para todos hay. Bueno, pues yo era de esos. Y sí, yo no amaba a Dios, pero ¿qué creen? Que Dios ya me amaba a mí. Él nos amó a nosotros desde antes que siquiera una sola partícula de tu ser estuviera en este planeta. ¿Sabes por qué? Porque te amó desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Ahora, imagínense nada más, pónganse, echen a volar la imaginación. Si Dios nos hubiera amado, volvemos al ejemplo hace 17 años, pon el tuyo, de cómo renegabas de las cosas de Dios. Si Dios te hubiera amado correspondiendo al amor que tú tenías en ese entonces, ¿cómo hubiera sido? Y no muchas veces nosotros a nuestro cónyuge o a nuestra familia le decimos, es que tú no me das lo que yo te doy, es que tú no me amas como yo te amo. Porque yo te amo más, porque yo doy la vida por ti y tú ni siquiera me volteas a ver, ni siquiera me bajas a sacar el súper de la cajuela. Imagínate que Dios se pusiera en ese plan. Yo no lo amaba. ¿Qué hubiera hecho? Sáquese de aquí. ¿Y qué hizo? Él me amó primero y me levantó como a ti te está levantando, como a ti te va a levantar, que te va a sacar como el ave que sale y que no se mancha las plumas, y que vas a volar como las águilas y que te va a dar esas fuerzas como el búfalo. Si Dios nos hubiera amado en correspondencia al amor que nosotros le teníamos, entonces su amor, ¿sabes qué? No hubiera sido espontáneo, porque entonces te hubiera dado amor de acuerdo a lo que tú le dabas, que no, como ahora se da entre los papás y los hijos, ¿no? Dejamos de querer a los hijos, jamás le vuelvo a hablar a mi hijo, a mi hija. ¿Por qué? Por lo que te hizo. ¿Y qué te hizo? Pues algo que te hizo enojar, y eso es evidente que no te ama. Ah, bueno, pues Dios no.
Porque a pesar de todo lo que le hiciste a Dios, como Dios te amó primero, y el amor de Dios es incondicional, y nada motiva el amor de Dios, Dios te ama y hoy te sigue amando, tanto como te amó primero. Y tú ahora dices, híjole, perdóname, Señor. Y entonces, ¿qué haces? Das amor a los demás. Porque cuando Él nos amó, pues no había en nosotros amor. Hoy debe haber amor. Bueno, si te dices cristiano o cristiana. Si no tienes ágape, no estoy hablando de eros, no estoy hablando de filios. Si tú no tienes ágape, si tú no tienes un amor fidedigno hacia Dios, no digas que lo amas. ¿Y cómo lo demuestro? Versículo 20. Ya no se las digo para que no digan que soy puntilloso. Es verdad, velo. Es verdad que nada influyó en el amor de Dios hacia nosotros. Fíjense que si Dios ha de ser adorado, como ahorita lo hicimos, que adoramos, pues entonces el corazón del Hijo es probado. Cuando tú amas a tu enemigo, cuando tú amas, y no quiere decir que te pongas de apechito, no quiere decir que en una relación, si hay golpes, te quedes. No, espérame. Ahí tienes que poner tierra de por medio porque primero está tu integridad. Y que la autoridad se encargue de las manos. Y juego de manos, decía mi abuelita, es de villanos. Así que seamos sabios, tengamos sabiduría. Como aquella madre que denunció al hijo que era ladrón. Y aquella madre que denunció al otro hijo porque había sido homicida. ¡Qué mala familia! ¡Qué mala! ¿Ante los ojos de quién? Es lo que deberían hacer todos y cada uno de ustedes con sus hijos que se están drogando, o que están robando, o que tienen negocios turbios. Si lo sabes, denúncialo y adviértalo. Avísale, porque tú vas a rendir cuentas. Igual con un hijo infiel. Si nosotros hemos de adorar a Dios, y el corazón de sus hijos ha de ser probado, es importante que tengamos ideas claras sobre esta preciosa verdad. ¿Sobre cuál? Sobre el ágape de Dios. Que tú lo tengas claro, para que descanses en esa promesa. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto porque alguien hubiera hecho algo, o por algo que hubiera en ti. ¿Qué podría, hoy tal vez dices, es que yo amo a Dios, yo lo adoro, pues ya te dije que lo compruebes, ¿no? Bueno, ¿qué podría haber en tu corazón? ¿Qué podría haber en tu pensamiento, en tu ser, en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, que atrajera al corazón de Dios? ¿Qué? Podrías decir algo, pero yo sé que tu conciencia te va a decir sí, pero por acá tal vez eres dos caras con Dios. Y volvemos al versículo 20. ¿Qué le podemos mostrar a Dios en nuestra vida? Como para que Él venga y nos dé todo su amor. Hermano, no te compliques nada. No te compliques, porque si no entonces, pues más mentiroso luego nos hacemos. No hay nada que nosotros le podamos demostrar a Dios por el cual merecemos su amor. Porque venimos de una descendencia caída, porque traemos el pecado de Adán, porque somos adámicos. Por eso, pues descansa. ¿Y qué haces? Recibes a Cristo, piensas en Cristo, piensas en el amor inherente que tiene el Señor. ¿Sabe qué hace el ser humano? Tener un pleito constante con Dios. Claro, porque estamos en la carne. Pero cuando tú recibes a Jesús, dejas de ser de la familia del pecado y ahora pasas a la familia de Dios. Pues tienes a tu parentela antigua. Es como si adoptas a un niño. Adoptas un niño chino y quieres que tenga los ojos como tú y yo. Pues no. Va a traer sus ojitos rasgados y va a ser amarillo.
y lacio. Pero lo llevas a Veracruz, imagínate, chino veracruzano, y eres pelado, como me dijo aquí, que ustedes son unos esos. Y chino, ¿no te va a causar shock? ¿No? Pues porque es adoptado. ¿Pero de dónde nació? De un chino, igual tú. ¿De dónde naciste? De Adán. Traes el pecado, pero ahora eres adoptado, entonces ahora te compones. Porque tienes promesa delante del Padre, porque Él no te va a rechazar. Lo que tienes que hacer es tú rechazar esa antigua paternidad, porque ahora eres hijo adoptivo de la luz, del Dios de salvación, que si no hubiera sido por Cristo no hubiéramos podido llegar a Él, y fue por medio del sacrificio que hubo propiciación, y por esa propiciación fuimos sustituidos, o sea, fue sustituida la pena que nos correspondía a nosotros. Y todo el castigo que nos tocaba, imagínate, volvemos aquí a su servilleta, todo lo que yo hice, todas esas amantes que tuve, todos esos negocios turbios, todo ese daño que yo hice, la verdad no lo pagué todo con esa entrada al reclusorio, fue poquito. A lo que me tocaba fue misericordia de Dios, ¿sabes? Fue amor, fue ágape, inmerecido. Ahora llévalo a tu vida. Todo aquello que nosotros hacemos cuando actuamos en la carne, estamos apartando a Dios de nosotros. ¿Cómo qué, hermano? Pues como tu falta de compromiso, tu falta de comunión con Dios, que dejes de orar, que te dejes de congregar, que te enfríes espiritualmente, que te dejes de discipular. ¿Qué haría si Dios no fuera un Dios que tuviera propio, que no fuera inherente el amor en Dios? Te aborrece, ¿no? Yo te estoy diciendo que me obedezcas, que hagas esto, que te congregues, que sirvas, y no lo haces. Otra vez, fuera. No, Dios no es así. Aunque eso es igual a pecado. Conducirse de esa manera es igual a depravación. Conducirse de esa manera es igual a tener una corrupción en el alma. Y fíjense qué interesante que son todas esas cosas que antes, digo, no sé ustedes, pero yo tenía en mi alma, tenía en mi corazón. Yo tenía todo eso. Tenía un corazón corrompido, tenía un corazón duro, tenía un corazón alevoso, que engañaba a la gente, que engañaba a su esposa, que prefería estar en otro lado en vez de estar con sus hijos. Porque en mí no había cosa buena alguna. ¿Y ahora qué hay en mí? Cristo. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Oye, pero tú eres luego bien sangrón, o luego eres bien enojón, o te gustan las cosas así, o no eres misericordioso. Estoy luchando y me arrepiento. Y los frutos son los que demuestran tu verdadera comunión con Dios. Entonces, ya para aterrizar este punto, ¿qué es lo que hay en ti que amerite o que le dé a Dios un deleite? ¿Qué le puede dar deleite a Dios que hay en ti? Yo les contesto, ¿qué hay en mí? Nada. Ustedes hablen con el Señor. Característica número 2 del amor de Dios, que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inherente, es propio, y el amor de Dios es eterno, porque Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, pues tampoco su amor lo tiene. Y como no tiene principio, pues tampoco tiene final. Entonces, ¿hasta cuándo nos va a amar? Hasta la eternidad. Y les quiero dejar aquí algo bien importante, en que van a descansar. Entonces, ¿desde cuándo me amó? ¿Desde que lo conocí? ¿Desde que me convertí? ¿Desde que vengo a la iglesia? Claro, desde antes de la fundación del mundo. Hijo, hija, hermano, te estaba esperando. Aleluya. Se me ponen los pelos de punta. De que ese que eras, esa que eras, Dios ya te amaba. ¡Wow! ¿Y cuándo me va a dejar de amar? Hasta la eternidad. Y para que entendamos eso,
Vamos por favor a Jeremías, al libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3, y nos vamos un poquito más rápido, que dice, parte B: con amor eterno te he amado, con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, ¿cómo me ama Dios? Con amor eterno. Y fíjense qué hermoso y cuánta paz. Es paz, hermana, lo que usted debe sentir, el saber que el Dios grande, el Dios santo de Israel, amó a sus hijos antes de que el cielo y que la tierra fueran creados. Jeremías 31, 3, parte B. ¿Te das cuenta? Hermano, hermana, Él había puesto su corazón en ti, para que hoy tú le digas: gracias, Señor, gracias por rescatarme y gracias por quererme tanto, amarme tanto, de esa manera ágape, para que yo salga de mi vil y vulgar manera de vivir. Hermanos, hermanas, esto es que debe de ser una prueba clara de que su amor es espontáneo, porque Él les amó innumerables siglos antes de su existencia. Eso nos debe dar paz, nos debe dar mucha tranquilidad, y esa misma verdad la podemos encontrar en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 5, y queda expuesta de la siguiente manera. Efesios 1, 4 al 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada ni nadie intervino para que Dios nos tomara y nos adoptara. Tercera característica del amor de Dios: el amor de Dios es soberano. ¿Por qué es soberano el amor de Dios? Pues porque viene de un Dios soberano. Dios no está obligado, escúchelo bien, aquel hermano que se siente ya Mesías y que dice es que todo lo merezco. Cálmate, querubín de la penitenciaría, colonia penitenciaría. No, Él no está obligado para con nadie, porque como la misericordia da a quien quiere dar misericordia. Dios es su propia ley. Dios actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real. Así es que entonces podemos estar muy tranquilos, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios bueno. Y para siempre su misericordia. Y repito, descansa, ya lo pasado, lo decía el extinto príncipe de la canción. Las misericordias son nuevas cada mañana. El amor de Dios es soberano, porque Dios es Dios y actúa como le agrada. Para quitar esa palabra de que como Él quiere, ¿verdad? Esa no le gusta a mucha gente. Es que como Él quiere, no, como le agrada, ya, te la pongo más suave. Dios le va a dar el amor a quien Él se lo quiere dar. Y eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Pues porque al menos los que estamos aquí ya nos lo dio. Él ama a quien quiere amar. Y fíjense cómo nos lo explica. Vamos por favor a Romanos 9. Romanos 9 es un verso muy cortito. Romanos 9, 13. Vaya para allá, los voy a esperar porque es bien importante, para que no digan que es nomás puro ánimo mío, ¿no? No, como coto, ¿no? Fíjate, Romanos 9, 13, ¿ya lo tiene ahí? Vamos. Dice, como está escrito. ¿Cómo qué? Como está escrito. Y si está escrito, pues es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios es porque Él dictó esa palabra. Entonces, agárrate. A Jacob, ¿qué? Amé. Mas a Esaú, ¿a quién aborreció? A quien Él quiso. Ahí lo tienes. Y ¿saben qué? Pónganse a pensar,
pónganse a pensar en Jacob y en Esaú. A ver, acuérdense. Es que no había por qué amar más a Jacob. O sea, Dios no tenía por qué amar más a Jacob. ¿Te acuerdas por qué? Yo me acuerdo que Jacob era hasta un tanto, ¿cómo podría decir? Pues si ya me dijo aquí, pues era medio gandalla, ¿no? Jacob, ¿no se agandalló desde el vientre de la mamá? A ver, venga para acá, ¿no? Y luego en robarle la primogenitura, ¿no era hasta como que andaba en las faldas de la mamá? Entonces, no tenía por qué recibir el amor de Dios, de acuerdo a lo que pensamos como hombres, ¿no? Los dos tuvieron los mismos padres, habían nacido en el mismo día. ¿Se acuerdan ustedes que eran gemelos? Entonces, tú podrías decir, pues es que Dios los tenía que amar de la misma manera. ¿Y qué hizo Dios? Amó a este y a este lo aborreció. ¿Por qué? Porque así le agradó a Dios. ¿Por qué tú eres salvo? Porque así le agrada a Dios. Pelea, lucha por tu salvación. Cuarta característica del amor de Dios, que el amor de Dios es infinito. Mira, todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia, su ser, llena los cielos y la tierra. Su espíritu llena este lugar. Los cielos y la tierra claman por su gloria, declaran la grandeza de Dios. Su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce todo el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Su poder es inmenso, porque no hay nada difícil para Él. Dios, hermano, hermana, descansa en esto. Dios todo lo puede. Tú no, yo no, Dios sí. No existe lengua que pueda expresar lo infinito del amor de Dios, ni mente que pueda comprenderlo. Excede a todo conocimiento. Anota la cita, Efesios 3:19. Quinta característica del amor de Dios. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no cambia, como puse el ejemplo de hace rato. Es que hoy amanecí de malas. Es que hoy los ángeles llegaron tarde. Es que hoy México pecó mucho. No cambia. Porque del mismo modo que en Dios no hay mudanza, Dios no cambia. No hay un hoy está aquí, hoy está allá, porque Dios es omnipresente. Entonces tampoco hay una sombra de variación en Él, dice Santiago 1:17. Y la cita te la digo, no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Tampoco su amor conoce cambio o disminución. Entonces el amor de Dios es aquí. Y no es como el amor de una mujer que es engañada por su esposo o viceversa, que de repente el amor baja. No, el amor sigue aquí, aunque tú engañes a Dios. Te deja a tu concupiscencia, regresas, te sigue amando igual. Tú te alejaste, ¿por qué? Porque tú pecaste. Hijos desobedientes, igual. El Padre lo ama y nos hacen unas y varias los hijos y caen hasta el sótano. No, Dios sigue amándonos. El amor de Dios es inmutable, el amor de Dios no cambia. Fíjense que en Juan 13:1 nos da una hermosa ilustración. Dice que aquella noche uno de los apóstoles diría: muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, le decían algunos, ¿verdad? ¿Y qué decía el otro? Le iba a negar. Lo iba a negar con juramento. Yo no lo conozco. ¿Y el otro qué? Pues el otro lo entregó. ¿A quién? A Cristo. ¿Qué te puedes esperar, hermano, del mundo? Si el mundo quiere tu pellejo, no le des tanta importancia y mejor aprende los atributos de Dios y siente el amor de Dios, que es inmutable. El amor divino no está sujeto a cambios de ninguna clase. El amor divino fuerte es, escucha esto, Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7. Ponga mucha atención y luego lo busca. Fuerte es como la muerte, las muchas aguas no pueden apagarlo. El amor de Dios. No hay nada que pueda apagar el amor de Dios.
nada. Más que nuestra separación. ¿Hacia qué? Pues hacia el pecado. ¿Pero qué crees? Que Dios es tardo para la ira y pronto para perdonar. Regresa al camino, mi amado hermano, porque nada nos puede separar de su amor. Sexta característica del amor de Dios como atributo comunicable, que el amor de Dios es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un solo principio, que viene de Dios. El amor de Dios es santo, es apartado, es único. Como a nosotros nos pide ser santos, ser apartados del pecado y caminar en santidad. Y tener paz. ¿En qué? En Cristo Jesús, que nos fortalece. Fíjense que entonces el amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa, como se los comenté en un inicio. No, tampoco es una especie de dulce ternura, porque la Escritura dice, Hebreos 12:6, el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Te está yendo como en feria, tienes unos bajones y te va mal y eres cristiano y sí amas a Dios y tienes problema, pues te está aplicando la de Hebreos 12:6. ¿Y qué hace un hijo que no ama? ¿Qué hace un padre que no ama al hijo? Lo ignora, como muchos padres nos ignoraron a nosotros. Pues por supuesto que mi papá no me amaba en un principio, ya después me empezó a amar y yo lo amé. ¿Y qué hace un padre que no ama a un hijo? Lo deja y lo tira y que se vaya. Si ese fue tu caso, ¿qué te toca ahora conociendo de Cristo? Pues perdonar a tu padre y a tu madre porque no sabían lo que hacían. Porque a ti, desde antes que ellos te procrearan, ya te amaba Dios. Y eso te da paz. Y entonces puedes perdonar a aquel padre, a aquella madre que te abandonó. O tú, si abandonaste, pues pides perdón a Dios que te amó. Y todo en orden, todo en paz, porque el amor de Dios es santo. Y como es santo, disciplina y azota a todo aquel hijo que recibe, porque Dios no va a cerrar los pecados de nadie. De nadie. No estoy exento yo ni nadie en el mundo de que un predicador, de que un pastor, de que un obispo, de que alguien haga un pecado. O sea, estará engañando a su congregación. Pero engañar a Dios jamás. Porque Dios no va a cerrar los ojos al pecado de nadie. Su amor es puro. ¿Y saben qué es puro? Que no tiene mezcla de sentimientos. Que no se lo da al que le cae bien, o no se lo da al que más ofrenda, o no se lo da al que más se congrega. No, se lo da a quien Él le place. Séptima característica del amor de Dios. El amor de Dios es lleno de gracia. El amor de Dios, el amor, el favor, recibimos favor de Dios. Tan es así que hoy amanecimos a esta creación, hoy estamos en familia aquí con los hermanos. Ese amor de Dios y el favor de Dios son inseparables. Entonces, si tú tienes el amor de Dios, sorpresa, ¿qué crees? Tienes el favor de Dios. Yo tengo el amor de Dios, yo tengo el favor de Dios. Y nuevamente, ¿cómo sé que tengo el amor de Dios? ¿Cómo sé que yo amo a Dios? Pues como lo dijimos en el versículo 20, porque amo a mi hermano, amo a mi hermana. Y es ahí donde te causa sentido aquello que te dice nuestro Señor Jesucristo, que cuántas veces he de perdonar. ¿Cuántas? 1, 2, 70 veces 7. Has de perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón también es un atributo de Dios. ¿Y cómo voy a perdonar? Pues con amor. Y si no tienes amor, pues no puedes perdonar. Pero cuidado, porque si no tienes amor, no tienes a Dios. La Escritura dice que es uno mentiroso. Se trata de un amor del cual
No podemos ser separados. Nadie nos puede arrebatar del amor que es en Cristo Jesús. Es la buena voluntad y la gracia de Dios la que determinaron, fíjate, dar a su Hijo por los pecadores. Por amor dio a su Hijo, por amor se entregó a la cruz. Ese amor fue el poder que impulsó el nacimiento de Cristo. Y es el amor del cual nace Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿De cuál manera? Pues de la que les estoy explicando aquí. De esa manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces Cristo murió para hacer que Dios nos amara. ¿Te das cuenta de gran sacrificio? Él, Dios, amaba a su pueblo. Fíjate nada más. Es un padre hablando. Dios amaba a su pueblo y por eso mandó a su Hijo unigénito. ¿No es amor eso? Ya que fuera expuesto a todo lo que recibió. Entonces, hermano, hermana, la cruz de Jesús viene a ser la demostración suprema del amor divino. Es ahí en esa cruz. Y siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, acuérdate del Calvario, acuérdate de esa crucifixión. Suficientes. Y son abundantes los motivos para confiar en Dios y para soportar con paciencia las aflicciones que Dios está enviando a tu vida. Puedes con eso y más. Puedes salir adelante porque está el amor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Él te soporta, y Él te lleva, y Él te sustenta. Porque Él no te va a dar ninguna prueba que no traiga aparejada la salida. Y pídele que te aleje de la tentación. Mateo 6. Padre nuestro, que a veces se nos olvida. Padre nuestro, que estás en el cielo. Líbranos de las tentaciones. Líbranos de las tentaciones que han de venir. Van a venir las tentaciones. Eso no te condena. Todos vamos a ser tentados. El asunto es qué haces cuando eres tentado. Huye. Y si sucumbes a la tentación, pides perdón genuinamente, de rodillas. ¿Fortalecido en qué? ¿En la culpa? ¿La culpa fortaleció a Judas? No, en el arrepentimiento que fortaleció a aquel que lo negó 3 veces con juramento. Cristo, Jesús era el amado del Padre. De hecho, Cristo dijo: el que me manda, de él son las ovejas, ¿no? Yo vengo a dar un mensaje que viene de parte de Él, porque Él me mandó a mí y yo he de regresar a Él. Pero primero es Él que yo, porque Él es el Padre. Bueno, aún así, Jesús, el amado del Padre, el amado del que hoy te estoy presentando como que su atributo es el amor, ese amado, hermano, por eso descansa en esto, porque ese amado Jesús no estuvo exento ni de pobreza, ni de afrenta, ni de persecución, ni de traición. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Te han traicionado? ¿Te han perseguido? ¿Han murmurado de ti? ¿Te han echado escupitajo en la cara? ¿Te han pegado? El Hijo de Dios no estuvo exento, ¿Qué te hace mejor que Él? Tranquilo, Él te ama. ¿Cómo amaba a Dios? ¿Cómo amaba a su Hijo? Porque de tal manera lo mandó para que Él diera la vida por nosotros. El Hijo de Dios sufrió hambre. El Hijo de Dios sufrió sed. Así que entonces, al permitir que los hombres le escupieran al Hijo, le hirieran a su Hijo, pues el amor de Dios hacia Cristo no sufrió detrimento. Ya porque lo escupieron ya lo quiso menos. No. Entonces, por todo lo que te está pasando, ¿te va a querer menos Dios? No. Dios te ama con el mismo amor que te amó desde antes de la fundación.
De la misma manera que ningún cristiano entonces ahora dude del amor de Dios. Cuando sea sometida a prueba, sea sometido a prueba, sea sometido a aflicciones dolorosas, no dudes del amor de Dios. Miren que Dios pudo haberlo hecho y Satanás lo tentó cuando le dijo: todos estos reinos, todo esto podría ser tuyo. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Él lo pudo haber enriquecido, Él le pudo haber dado lo que le dio a Salomón: sabiduría, reinos, riqueza. Él se lo pudo haber dado. ¿Por qué? Pues porque era su hijo. Pero ¿saben qué era? Era una prosperidad temporal que se llevó Salomón cuando se murió. Lo mismo que te vas a llevar tú y yo. Y siguen peleándose por la accesoria, siguen peleándose por el terreno, siguen peleándose por el gran marquís de tu abuelito. ¡Por Dios! Entrégale al Señor. En ti descansa mi alma. Lléname de gracia. Lléname de tu amor. Basta que nos pongamos abajo del amor. Estás en el carril equivocado. ¿Qué pasó con Cristo? Tenían riqueza, tenían para vivir, tenían contentamiento, era el Hijo de Dios. ¿No recuerdan aquel pasaje donde Cristo no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza? El Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Pero ¿saben qué sí le dio? Lo que nos dio a nosotros, hermanos. Un poder dunamis. Nos dio el Espíritu sin medida. Porque el que Dios envió, o sea Cristo, las palabras de Dios habla. Jesús habla las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios lo da completo. Juan 3:34. Tú y yo tenemos ese Espíritu Santo. En nosotros mora el Espíritu de Dios, que nos da la fortaleza, no para que te guíe a tomar decisiones, no. Te va a guiar el Espíritu Santo para que entiendas estas Escrituras y puedas ponerlo en práctica para tu vida diaria. De ahí viene la sabiduría. No nada más pedirle al Espíritu Santo: ilumíname, dame sabiduría, sin saber qué dice la palabra. Dame sabiduría para echarme por la ventana y volar. Jamás, jamás. Entonces, siendo esto así, mis queridos hermanos y hermanas, santos y santas de Dios, aprendamos que las bendiciones espirituales son los dones principales de Dios. ¿Cuáles? Las bendiciones espirituales, no lo material. Y no quiere decir que no vivas con lo material. Vive de lo material, acumula riqueza, al grado de que vivas una vida holgada, tranquila, con sabiduría, ¿verdad? Llevado con la mano del Espíritu Santo. Y con esa sabiduría, aquel que tiene dinero, pues no lo malgasta con mujeres, no lo malgasta con vicios, no lo malgasta en cerrar un table y invitar a todos, o contratar a la M15 para que le toquen una tocada. No, las bendiciones espirituales son los dones principales del amor de Dios. Y hermanos santos, qué bendición entonces tan grande es saber, fíjate, qué bendición tan grande es saber que aunque el mundo te odia, el mundo quiere una parte de ti, Dios te ama. Incline su cabeza. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por este mensaje, por la palabra, Señor, porque sabemos que tu Espíritu ha hablado, porque hoy nuestro corazón está lleno, Señor, lleno de esperanza, lleno de paz, lleno de ese ágape que viene de ti, Señor, de tu naturaleza. Señor, no nos hagas mentirosos, Señor, no nos hagas que quedemos como una farsa delante de ti. ¿Qué nos importa la gente lo que piense de nosotros si nosotros te amamos verdaderamente? Sea esta palabra un bálsamo que haya llegado en el momento preciso para un corazón que está sangrando. Que cierre la herida, Señor. Que tú nos guardes del pecado, que nos libres de la tentación y que cuando tengamos la prueba delante de nosotros pasemos erguidos y armados con tu armadura preciosa. Te bendecimos, te glorificamos y te adoramos y te damos gracias, Señor.
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.